En esta sesión vamos a hablar sobre Threat Intelligence, inteligencia de amenazas. Mi nombre es Jonathan Gutman. Comencé mi carrera ya hace aproximadamente 12 años en el Servicio de Inteligencia del Estado de Israel. Soy experto en gestión de riesgos cibernéticos y hoy en día ocupo la posición de director regional de Latinoamérica para una empresa israelita que se llama Cyberint, la cual principalmente otorga servicios de inteligencia de amenazas. Antes de comenzar a discutir qué es inteligencia de amenazas, me gustaría hablar sobre las dos tácticas de ciberseguridad que hay hoy en día para poder mitigar riesgos. Por un lado tenemos la táctica que es reactiva, es decir, que estamos hablando como un firewall de Next Generation Firewall. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que estamos recibiendo un ataque, o por ejemplo un ping, o lo que sería un DDoS, el firewall va a saber detectar ese tipo de ataque y hacer su mitigación. En ese caso puede cortar la comunicación por donde está recibiendo esa cantidad de ping. Eso viene a ser la táctica reactiva. Por el otro lado, tenemos lo que son las tácticas proactivas. Un gran ejemplo de una táctica proactiva es el penetration testing, es decir, las pruebas que nosotros hacemos de penetración para proactivamente ver cuáles son las vulnerabilidades que tenemos dentro de nuestra organización. Entonces, el mundo de Threat Intelligence, el cual ya existe hace muchos años, y vamos a hablar un poquito sobre las diferencias de hace 20 años atrás y de hoy en día, proviene del mundo de las tácticas, de las estrategias cibernéticas que son proactivas. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos proactiva? Me refiero a que vayamos proactivamente a buscar esas amenazas que están ahí afuera para poder mitigarlas antes que sean un incidente y que creen un impacto, que puede ser también un impacto económico o reputacional, dentro de nuestra organización. Entonces, de vuelta, vamos a ir a buscar esas amenazas proactivamente antes que se conviertan en incidentes y para poder mitigarlas. En cambio, cuando hablamos de reactivo, es una vez que ocurre el incidente, es la parte en la cual luego vamos a atacar o a mitigar ese incidente que está en este momento atacando. Las amenazas cibernéticas cada vez son más complejas, es decir, técnicamente más sofisticadas. Vemos que los threat actors cada vez tienen mejores materiales, mejores instrumentos, mejores técnicas, son personas más capacitadas. Es decir, el threat actor ya no era el threat actor de hace unos años atrás. Estamos hablando de personas que son profesionales en lo que hacen y están buscando todo el tiempo en ir hacia adelante para atacarnos y para aprovechar esas vulnerabilidades que tiene nuestra organización. Es casi imposible, es decir, es muy difícil hoy en día poder estar protegiéndonos de todos estos tipos de amenazas. Es decir, sí, podemos poner lo que son los firewalls, y un IPS y un IDS. Podemos llenar nuestro network, podemos llenar nuestra organización de tecnologías las cuales van a aportar y nos van a ayudar a protegernos. El problema es que nunca vamos a poder cubrirnos de todo. Y al final, aunque estemos cubiertos, siempre puede haber un ataque como phishing o que un social engineering, el cual nos puede atacar y ninguno de nuestros dispositivos, ninguna de nuestras tecnologías va a poder realmente detectar que hay un problema o que hay en este momento un ataque está siendo corrido. O sea, estamos hablando de backdoors, estamos hablando de trojans, estamos hablando de malware, el cual puede introducirse dentro de nuestras organizaciones sin que nosotros tengamos la habilidad de detectarlo. Uno de los ejemplos muy interesantes es decir, nosotros todos conocemos Microsoft, también conocemos los patches que ellos van sacando, es decir, las acciones que hay que hacer para mejorar la postura de seguridad de las aplicaciones que nosotros utilizamos de ellos. Lo interesante cuando hablamos de Threat Intelligence es que esos patches o esas necesidades que Microsoft nos está diciendo a nuestros clientes que tienen que mitigar, nosotros los vamos a ver mucho antes, entrando de los forums, entrando a los sources, entrando a los lugares donde se va a estar comunicando y hablando sobre estas nuevas técnicas de ataque. ¿Qué quiere decir? Que en teoría, cuando uno tiene un servicio o una herramienta de Threat Intelligence, va a poder proactivamente hacer esos patches o ver dónde está vulnerable mucho antes que estas grandes organizaciones como Microsoft nos estén diciendo que hay un tipo de ataque. La gran complejidad que tiene Threat Intelligence diría que son dos puntos. El primero es, cuando hablamos de Threat Intelligence, estamos hablando de Big Data, es decir, de analizar un montón de información. Tomemos, por ejemplo, Estado de México. Si yo voy a buscar en Internet toda la información que hay sobre el Estado de México,
me va a ser muy difícil puntualmente llegar a inteligencia de amenaza que realmente está amenazando al Estado de México o a X compañía, X organización. El segundo problema, es decir, ponerle que tenemos una herramienta que ya sabe hacer eso, ¿no? Que sabe hacer el análisis de esta Big Data. El segundo problema va a ser encontrar esos lugares, esos foros, esos lo que llamamos sources, donde vamos a poder realmente recolectar esa información que tiene valor para nuestros clientes. Es decir, por un lado tenemos que manejar mucha data, pero por el otro lado tenemos que también enfocarnos y decidir de dónde estamos trayendo esa data. Por ejemplo, tenemos muchos foros en el Darknet. El problema de esos foros es que se van moviendo, es decir, que también tenemos que movernos. Otro problema que tienen esos foros es que te necesitan aceptar, es decir, tú no puedes entrar como, claro, un cybersecurity expert, necesitas entrar como un threat actor, como un hacker, como un actor de amenazas. Y para poder realmente entrar, uno se tiene que hacer una imagen que no es real sobre sí mismo. Y a esto de forma profesional le llamamos avatares. Es decir, que uno de nuestros analistas o de nuestras personas profesionales que van a estar dando este tipo de servicio se van a tener que poner en la posición de un threat actor, ¿okay? Con un avatar. Avatar estamos hablando de cuenta de Gmail, cuenta de LinkedIn, cuenta de Facebook, cuenta de Instagram. Es decir, crear todo un entorno sobre este avatar, sobre esta imagen que realmente no existe, para ser aceptados y poder realmente entrar dentro de esos foros. Hay muchas técnicas de cómo descubrir cuáles son los foros o cuáles son los sources que son interesantes para recibir esa información. Es decir, hay personas que es lo único que hacen buscar estos nuevos lugares. Y también hay muchas técnicas que hablan de cómo encubrirse, es decir, cómo crear realmente estos avatares que son al fin y al cabo los cuales van a estar recolectando esta información sobre nuestros clientes o, como damos el ejemplo anteriormente, sobre el Estado de México. ¿Qué tipo de información vamos a poder encontrar ahí afuera? Principalmente vamos, como mencionamos anteriormente, vamos a estar buscando, por ejemplo, TTPs. ¿Okay? Los TTPs son tácticas, técnicas y procedimientos que los threat actors utilizan para hacer ataques. Una vez que nosotros entramos a esos foros con esos hackers que empiezan a compartir o nos venden o nos ofrecen ese tipo de tácticas y técnicas que ellos utilizan, a nosotros recibir esta información, lo que vamos a hacer es darles esos patches a nuestros clientes antes de ser atacados. Es decir, si nosotros tenemos esa información, esa inteligencia de tipos de técnicas nuevas, vamos de esa forma a poder mitigar esos futuros problemas que pueden llegar a tener nuestros clientes de problemas cibernéticos. El otro mundo que vamos a estar buscando, el otro sector dentro de Threat Intelligence, vamos a estar hablando también de todo lo que tiene que ver con la información. Es decir, con información que probablemente sea secreta o confidencial dentro de las organizaciones que por alguna razón, capaz que un insider, capaz que a propósitamente, capaz que no, sacó esa información hacia afuera, ¿okay? Y esa información ha estado siendo vendida. Es decir, esa información que puede realmente crear un impacto en la reputación de nuestros clientes va a estar ahí afuera para la venta. Es decir, que nosotros vamos a tener que buscar esa información, buscar esas personas que están ofreciendo esa información para, una vez encontrarla, empezar a negociar con este threat actor y darle de baja a esa información, además de entender cómo fue que esa información llegó a las manos de ese threat actor. Es decir, va a ser muy importante también entender cuáles fueron los pasos. Estamos hablando de targeted campaigns, es decir, son campañas de ataques que son específicamente a un cliente. Es decir, tengo un cliente en Centroamérica, el cual un grupo de threat actors decidieron atacarlos por razones políticas, y nosotros pudimos estar en ese foro para recibir esa información, ver aproximadamente cuándo iba a ser el ataque, en este caso era un ataque de DDoS, poner el anti-DDoS o subir el nivel de anti-DDoS que le están poniendo a esa organización, para de esa forma mitigar el ataque. Y realmente el ataque pasó y pudimos de esa forma mitigarlo a través de una solución tecnológica de anti-DDoS, en la cual lo único que tuvimos que hacer es aumentar la suscripción que tenían o la licencia que tenía este cliente. Vamos a estar buscando lo que son los phishing sites, es decir, vamos a estar buscando esa información sobre phishing sites que están intentando atacar a nuestros clientes o a los clientes de nuestros clientes, que lo están intentando hacer caer. Una vez que esos clientes caen, van a culpar a nuestros clientes, es decir, van a culpar a las organizaciones o van a hacer pérdidas reputacionales o económicas sobre nuestros clientes, que son esas organizaciones. ¿Cómo funcionaba antes el mundo de Threat Intelligence? Si vamos 20 años atrás, en el servicio de inteligencia, que es donde comenzó la idea de Threat Intelligence, teníamos analistas que manualmente se ponían a buscar información. Como ustedes saben, hace 20 años el tamaño del Internet no era el mismo tamaño que hoy en día, pero aún necesitas un ejército de personas
que manualmente estén buscando información y una vez encontrada esta información, saber lo que hacer con ella. ¿Okay? Dividirla según la severidad, dividirla si estamos hablando de algo crítico o de algo mediano o de algo informativo y según eso tomar las medidas correspondientes para mitigar esa amenaza de esa información que fue encontrada. Lógicamente que estamos hablando de 24/7 búsquedas, ejércitos de personas, analistas que están todo el día buscando. Con el tiempo el Internet fue creciendo y nos damos cuenta que manualmente hacer ese tipo de trabajos es casi imposible. Es decir, es realmente imposible tener a 10 analistas, 20 analistas, 100 analistas que estén todo el tiempo intentando de buscar y descubrir esa información sobre sus clientes o sobre la organización a la que ellos pertenecen. Y ahí es donde entra toda la parte de Machine Learning y de tener tecnología que haga esa búsqueda realmente de esa información y que la sepa incorporar dentro de mi database, dentro de mi lugar donde yo después voy a analizar. Un ejemplo de tecnología utilizada, y voy a utilizar el caso de Cyberint. Cyberint tiene una tecnología que se llama Argos. Argos tiene el algoritmo de un crawler, el crawler muy parecido a un crawler de Google. ¿Okay? El crawler de Google lo que hace es todo el tiempo estar buscando nuevos web pages para indexarlos dentro de Google. El crawler de Cyberint, que lo que está haciendo, el crawler de Argos lo que va a estar haciendo es buscar información, que nosotros vamos a buscar cómo buscar esa información sobre nuestros clientes. Es decir, pero es cierto, va a haber información que es crítica y va a ser información que es solamente informativa. Es decir, si ahora, por ejemplo, un cliente pone una propaganda, ¿okay?, dentro del Internet, el crawler la va a encontrar. Pero esa propaganda no es algo crítico, no es información de amenazas, no es inteligencia de amenazas. Por eso es que una vez que recopilamos toda esa data, esa información, de todas formas necesitamos el segundo paso de una tecnología la cual sabe dividirme esa información recibida según las severidades. Y según las severidades decidir cuáles vamos a atacar, cuáles vamos a mitigar, es decir, de forma crítica, y cuáles son informativas y no tenemos que hacer absolutamente nada. La tecnología, es decir, a nivel de Machine Learning, es decir, que se sepa adaptar a cada cliente, cómo se hacen las búsquedas, hay un montón de parámetros que hay que tener en cuenta para elegir una tecnología o para elegir un servicio de este tipo. Por el momento les quiero agradecer a todos ustedes por haber escuchado este video y haber participado. Desde aquí les mando un gran saludo.